ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una semana más este lunes a Consultas Islámicas, vuestro espacio dedicado a dar respuesta a vuestras dudas, vuestras preguntas relacionadas con el fiqh, la jurisprudencia islámica. Para ello tengo el placer, como siempre, de tener conmigo a dos de los expertos más, destacados en lengua castellana, en español, para dar respuestas a estas preguntas. Inshallah, a mi derecha tengo, como siempre, al hermano Mohammed Said Aliles. Me dice que no es un experto destacado, pero yo insisto en ello. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Barakallahu fik. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Seddari al-Harrak. ¿Qué tal estás, Aji? Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Y a ustedes les damos la bienvenida a esta sesión, a estos 60 minutos, inshallah, en los que deseamos, inshallah, aprender juntos muchísimas cosas nuevas de nuestra religión. Como siempre hago el recordatorio, por si las moscas, como se dice, de que este programa no es un programa de fatwa, sino simplemente de explicar el ahkam, explicar los dictámenes, las enseñanzas del Islam que han sido explicadas por parte de grandes eruditos a través de la historia del Islam. También les recuerdo las vías que tienen abiertas ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas y sus dudas. Como siempre, es el número de teléfono 911 7302 51, 911 7302 51. Luego tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y luego tienen la página de Facebook y de Twitter del canal y del programa, que es facebook.com /consultas islámicas, todo seguido. Vamos a meternos ya en materia, inshallah. Tenemos muchas preguntas también esta semana y empezamos con una pregunta que a mí me parece bastante interesante. Tenemos a Muhammad Hussein. Dice: Assalamu alaikum, soy Muhammad y mi observación es la siguiente. En la jutba del viernes, la gente de no habla árabe tiene un gran problema para entenderlo, especialmente nuestros hijos, los musulmanes de no habla árabe, etc. Entonces, la solución es la jutba en español o la jutba simultánea, es decir, parte en español, parte en árabe, con traducción de la jutba en español, o preparar la traducción antes de la jutba y repartirla a los creyentes que vienen a la jutba, es decir, quizá por escrito. Porque de verdad hay mucha gente que sufre este problema de no entender el árabe, y espero que puedan encontrar una solución definitiva a este problema común. Nos pregunta básicamente si en el Islam está permitido incluir estas traducciones o dar una jutba directamente en español, o un idioma que no sea el árabe en general. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus compañeros, familiares y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La jutba, ¿no?, el sermón del viernes, es uno de los pilares del Jumu'ah, ¿no? Antes de celebrar la oración se deben de pronunciar el imam debe pronunciar dos jutbas, dos sermones. El primero y con una pausa intermedia, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo pronunció en árabe y se debe pronunciar en árabe, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto social en el cual vivimos y la importancia de hacer llegar el mensaje, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Y no hemos enviado a los profetas sino con el lenguaje de su gente, para que les expliquen el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo más importante es la jutba en el sermón, que es una reunión de recuerdo, una reunión de reflexión y de aprendizaje, que llegue ese mensaje y que los asistentes, los fieles, los asistentes a esa Jumu'ah se lleven ese conocimiento, se beneficien, recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala, reflexionen y aprendan cosas nuevas sobre su religión. Cuando la totalidad de los asistentes domina la lengua árabe, se debe de llevar en árabe, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre lo pronunció en árabe. Y la jutba debe de incluir recitación del Sagrado Corán, debe de incluir hadices, debe de incluir súplicas, y eso siempre se tiene que llevar
en árabe necesariamente. Pero en los contextos que la mayoría o gran parte de los asistentes no dominan la lengua árabe, como pueden ser los contextos occidentales o los contextos de los países musulmanes de habla no árabe, ahí los sabios han abierto un debate en torno a si se puede pronunciar. Jurídicamente sí se puede pronunciar la jutba en árabe, teniendo en cuenta que sí se puede pronunciar la jutba en otro idioma que no sea el árabe, teniendo en cuenta que necesariamente las aleas coránicas, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y preferiblemente el dua se debe de hacer en árabe. Varias maneras sería hacer una jutba en árabe íntegra, en árabe, y luego la segunda jutba sea una traducción, que sea una traducción simultánea para aquellos hermanos que sus centros o sus mezquitas tienen la posibilidad de incluir esa traducción simultánea, o al terminar la jutba que se haga un resumen, o incluso antes de que se haga la jutba que alguien se encargue de hacer un resumen de la jutba en árabe, pero siempre debe de incluir, aunque la demos en español o en otro idioma que no sea árabe, las aleas coránicas, jutbat al-hajja, la introducción, o los hadices del profeta, siempre tienen que ir en árabe y al menos incluir partes en árabe que son las partes fundamentales. Barakallahu fik, que antes de pasar contigo, hermano Tawfiq, para que nos des tu opinión, digamos tu resumen de esto de la jutba, vamos a pasar con una llamada si te parece y luego volvemos a ti, inshallah. Tenemos con nosotros a la hermana Majida desde Tarragona. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Salam wa barakatuh. Espero ser breve, tengo muchas preguntas, pero espero ser breve. Inshallah. Tengo dos dudas y tres preguntas. Si nuez moscada, no sé cómo se llama en árabe, si es haram, porque he ido escuchando que es haram. Ok, nuez moscada. Y coger nacionalidad española, o sea, coger nacionalidad también, ahora la tengo, pero me han dicho que es haram. Ok. Y la semana pasada llamé sobre el rezo, si se podía juntar el Maghrib con el Isha sobre una niña de 9 años. Entonces, ¿eso lo puedo aplicar yo que estoy trabajando? Ajá. Y poner a tu hija un nombre que no sea árabe. Le he puesto, por ejemplo, Ana. Sí. Y le llamo Ana, en vez de Hannah le llamo Ana, porque es así en el cole más fácil y para no... Muy bien. Y soy rifeña y siempre he hablado con mis hijos y mi marido es español, inshallah convertido al Islam, pero le hablamos a los niños castellano y soy rifeña. Sí. No les he hablado ni mi idioma, ni sabe hablar árabe, les he hablado el árabe, entonces tengo dudas sobre eso. Muy bien, inshallah, ahora le contestamos. Barakallahu fik. Gracias, salam alaikum. Bueno, antes de pasar a estas numerosas dudas de la hermana Majida, quería saber un poco tu opinión acerca de la primera pregunta relacionada con el sermón del viernes o la jutba del Jumu'ah. En la misma línea que el hermano Mohammed, sobre todo la parte jurídica, ya teniendo en cuenta varias fatwas actuales, no solamente los libros del fiqh de nuestros sabios y ulama, la fatwa del Consejo Europeo, la fatwa del Consejo de los países islámicos, alhamdulillah, ya tenemos la fatwa de la permisibilidad de dar al khutbah en otro idioma para que el objetivo es que la gente entienda pues, el mensaje, teniendo en cuenta pues, la introducción, las aliyas y los ahadices, pues citarlos en árabe, acompañados con la traducción. El contexto que yo me gustaría pues, mencionar es que estamos en un país, en el caso nuestro, España, pues nuestros hijos que han nacido aquí, la gente que han regresado al Islam, gente de origen pakistaní, subsahariano, pues no entienden el árabe. Estando yo sentado una hora en una mezquita, en un viernes, escuchando el khutbah, y no me entero de lo que ha dicho el imam, yo creo que no hemos captado el mensaje de la khutbah incluso. La khutbah, como ha dicho el hermano, es recordatoria, nos hace recuerdo. La finalidad de la khutbah es beneficiar. Recuerdo de lo que nos ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, nos ha dicho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por otra parte damos la imagen que el Islam es un poco racista, es discriminatorio, árabe, quizá. solamente árabe, ¿no? Los árabes figuran como el 18% de toda la población musulmana, junto con las minorías cristianas y judías. Pues sería, como ha dicho el hermano Mohammed Said, pues hay varias soluciones. La primera khutbah, pues mi experiencia propia en árabe, la segunda en castellano, pues la verdad, pues deja a todo el mundo contento. Funciona, ¿no? Funciona y deja a todo el mundo contento. Para no nos olvidamos del árabe y también tenemos en cuenta el contexto demográfico bastante complejo. Y lo que la verdad he notado es que nuestros hijos
También. árabes o marroquí, de origen marroquí, hablándoles en árabe, la verdad, pues no entienden. Es lamentable, francamente, pero es lo que hay. Sí. Cuando le das la khutba en castellano, es bastante más beneficiosa y esto hay que tenerlo en cuenta. Barakallahu fik. Pasando ya a las preguntas de la hermana Majida, de Tarragona, nos pregunta acerca de la nuez moscada. Si es, ella dice que ha oído por ahí que es haram, pero ¿qué le dice? Realmente lo desconozco, no Sí. sé, si tiene tendría que investigarlo. Investigarlo, inshallah. inshallah. No sabría decirle si es halal o haram porque Sí. desconozco el tema. Muy bien, inshallah. Taufik, ¿tienes Sí, el tema de información? la nuez moscada es bastante polémico entre nuestros sabios. Se utiliza sobre todo en la pastelería. La opinión de la escuela Hanafi, que es la opinión más o menos mayoritaria, una muy poca cantidad está permitida. Pues la razón donde hubo el debate es mosquer o no mosquer, es embriagante o no. Pero como ya pues tenemos durante varios siglos y años se ha tratado el tema, una muy poca cantidad dentro de lo que se utiliza sobre todo en la pastelería para dar sabor, Sí. pues tenemos fatwas que está permitida. Permitida, inshallah. Muy bien, pasando a la segunda pregunta acerca de la nacionalidad. Si es, digamos, lícito tener una nacionalidad de un país occidental, en este caso España. Por supuesto que sí, sobre todo si el adquirir una nacionalidad del país de residencia, que ya representa para ti tu país y el país de tus hijos, y a través de esa nacionalidad gozamos de nuestros derechos como ciudadanos y podemos exigir nuestros derechos como ciudadanos musulmanes, sería algo muy recomendable y jurídicamente es totalmente aceptable. Teniendo en cuenta que la hermana ya tiene nacionalidad española. Sí. Es decir, que eso decir que es haram conllevaría renunciar a Efectivamente. esa nacionalidad. Muy bien, pasamos a la otra pregunta y esta la relaciono con otra que tengo de un hermano que se llama Wasim. Maghrib con Isha, juntarlos en el caso de un adulto por necesidad de trabajo. El hermano Wasim nos dice en su mensaje. Y otra pregunta, porque nos ha mencionado varias, por las salats del Isha, es decir, si puedo rezar Isha con Maghrib, es decir, juntarlos en el tiempo del Maghrib por motivos de trabajo. Debemos saber todos que los 5 rezos, los 5 salat, Allah subhanahu los ha fijado en su tiempo preciso y establecido. Esto es lo normal, lo básico, es lo que debemos hacer. Quizás en un marco excepcional, recalco excepcional, por una necesidad, por una urgencia, ahí sí que pues, el Islam entra a lo que se llama rohsa, un permiso, con la condición que no sea permanente o constante. Cuando decimos que se puede juntar, la famosa fatwa del Consejo Europeo, el contexto de los países nórdicos, durante pues, ahora el mes de julio, en verano y durante el invierno, se juntan Dhuhr el Asr y el Maghrib el Isha. Es casi muy complicado para los musulmanes en estos países, pues se pueden juntar, pero limitado en este permiso. Sí. Si hay una necesidad urgente y que no sea constante, es que si vamos a tener la idea que se puede, no, se puede por razones jurídicas y razones también pues, lógicas juntar esos rezos, teniendo como base el hadith Abdullah ibn Abbas, que sí, se puede juntar sin ninguna quizás ni enfermedad, ni lluvia, pero la condición que ha puesto nuestros sabios es que no sea constante. Inshallah. Hermano Said, ¿algo que añadir en este vale. sentido? La otra pregunta del hermano Wasim me gustaría mencionarla y es sobre el zakat. Nos dice lo siguiente: Salam alaikum, yo soy Mohammed desde Madrid, felicidades por el programa. Saltando un poco sus felicitaciones, nos dice, mi pregunta es sobre el zakat, cuando llega la fecha del zakat, que cuando una cantidad en efectivo la tiene, pero tiene unos documentos pendientes, mejor dicho, para cobrar inferior a la fecha del zakat, eso no sé cómo voy a hacer con documento o cheques. No me queda muy clara la pregunta, pero me imagino que son cantidades que tiene que cobrar, pero a lo mejor aún no ha cobrado en efectivo. Quizá. Sí, intuyo que son o pagarés o cheques o algún tipo de retribución económica que va a cobrar en una fecha posterior a la fecha de sacar el zakat, pero digamos ya tiene la seguridad de que los va a cobrar. Sí. Ahí primero debemos de saber si tiene el mínimo imponible, an-nisab, la cantidad
mínima que a partir de la cual se empieza a contabilizar el año lunar. Una vez que tenga esa cantidad y que pase un año lunar teniendo en su posesión ese dinero, debe de sacar el zakat. Si tiene pendiente unos pagarés o unos cheques o alguna retribución económica o algunos pagos, algunos cobros en ese caso, se considera como ad-dain. Ad-dain es la deuda que tenemos con otras personas, dinero que le hemos dejado a otras personas. Realmente es nuestro, pero está en la posesión de otra persona. Si estamos seguros de que vamos a recuperar ese dinero lo contabilizamos en zakat y lo consideramos como ahorro, porque realmente es un dinero que lo hemos depositado en la posesión de otra persona que en una fecha nos lo va a devolver. Pero si no estamos seguros de que ese dain lo vamos a recuperar, que es una deuda prácticamente perdida, no la contabilizamos y una vez que cobramos esa deuda, sacamos el zakat por un año de esa cantidad. Los pagares en ese caso tendrían la misma analogía que ad-dain. Si está seguro de que los va a cobrar, los contabiliza en el zakat, aunque sea el cobro posterior a la fecha de sacarla. Si no está seguro de que los va a cobrar, solamente saca el zakat de lo que tiene en mano. Otra pregunta que te dirijo a ti, inshallah, acerca del zakat, y nos llega de una hermana que se llama Blanca. Salam alaikum wa rahmatullah, nos dice: mi pregunta es acerca del zakat, el mal, es decir, de dinero en efectivo. Tengo entendido que el dinero que está sujeto al zakat es el dinero ahorrado que durante un año lunar asciende al nisab, es decir, ese mínimo imponible que has mencionado, o lo supera. En mi caso, no tengo un dinero ahorrado como tal, es una cuenta en la que ingreso mi sueldo. Su sueldo va a esa cuenta y de ella sale el dinero más para mis gastos, nos dice. Pero su cuantía supera el nisab durante el año. Siempre supera ese nisab. La pregunta es, ¿ese dinero está sujeto a zakat? Y en caso de que lo esté, ¿cómo debo calcularlo? Barakallahu fikum, nos dice. Creo que la hermana tiene una confusión ahí verbal entre el aspecto del ahorro y el aspecto de una cuenta corriente. Sí. Un dinero que tenemos la obligación de sacar el zakat de él es aquel dinero que llega a ese mínimo imponible, a esa base que ha mencionado la hermana, que es el nisab, y que pase un año. Y una vez que pase un año, eso se considera un ahorro, aunque no esté en un depósito de ahorro, aunque no esté en una cuenta específicamente de ahorro. Ya que está en nuestra posesión y no lo utilizamos durante un año, es que es un dinero que tenemos ahí de ahorro y debemos de sacar. La cuenta corriente también entra en el zakat. Y ese dinero, si supera el nisab y pasa un año después de que lo haya adquirido, debe de contabilizarlo. Si se refiere a los ingresos que se vayan sumando por encima, lo preferible es, cuando ya fijamos una fecha de sacar el zakat, por ejemplo, si la hermana lo saca cada agosto de cada año, ¿no? Y empieza a contabilizar ese año después de tener el nisab. Cuando llega el agosto del año que viene, habrá sumado unos ingresos que todavía no han pasado todo un año, pero no puede contabilizar cada ingreso aparte y tiene que hacer unas cuentas, digamos, complicadísimas. Entonces, en este caso, todo el dinero que tengamos, una vez que ya empecemos a sacar el zakat, todo lo que se suma, quitando las deudas, quitando los gastos fijos y necesarios, cogemos toda la cantidad que tenemos y sacamos el 2,5% del total, inshallah. Barakallahu fik. Volviendo un poco a la llamada de la hermana Majida, quedaban dos preguntas, que es acerca del nombre de su hija, es decir, dar un nombre que, digamos, no es árabe. Ella piensa que Ana es español, pero en realidad no es un nombre español, es un nombre de origen hebreo. Y luego la segunda pregunta es hablarle en castellano a los hijos, no utilizar su lengua materna, teniendo en cuenta que el padre en este caso es un español que ha entrado al Islam. Lo normal en los nombres es mantener pues vivo nuestro legado cultural árabe islámico. Y la condición que pone pues nuestra Sharia, que el nombre pues en su significado no sea contrario a los principios básicos del Islam. Ahí hay un abanico de pues elegir y escoger los nombres. Lo preferible serán los nombres de los profetas, de los nobles compañeros, de las nobles compañeras y todos quizás los personajes en nuestra historia islámica, para un poco ayudar a nuestros hijos a tener una personalidad islámica pues con orgullo, y también pues esto ayuda a desarrollar no solamente la parte, digamos, física, también lo que es la psicológica. Sí, la autoestima. Exactamente.
con nombre de Anna, pues como tú has mencionado, sí, es de origen hebreo y aparte y ha sido mencionado en el Corán de una manera pues indirecta. Tenemos la sura de Ali Imran. Ali Imran son los padres de María, la paz sea sobre ella. Pues el padre es Joaquín y la madre es Anna, Anna. En este caso, pues no hay ningún problema. Pues el Corán se ha referido a Ali Imran con nobleza, con quizás el ejemplo de una familia piadosa y virtuosa. En este caso, yo personalmente, pues teniendo un personaje coránico, pues no hay ningún problema. Sí. Barakallahu Fik, pasamos a una pregunta de un hermano, Ismail, nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, mi madre no es musulmana, nos dice. Y hablando de Islam, me dijo que le parecía sexista el hecho de que en las mezquitas se separe entre hombres y mujeres y que el rezo del Jumu'ah, del viernes, sea solo obligatorio para los hombres, mientras que las mujeres no tengan por qué ir a rezar en la mezquita. ¿Le parece a la madre un poco sexista eso? Él intentó darle una respuesta, pero nos pide, digamos, darle una respuesta más satisfactoria. Respecto a la obligatoriedad del viernes, yo creo que es un lujo más bien que se considere sexista por parte de la legislación islámica, ¿no? Se exime de una obligación. El no ser obligatorio para ella no significa que no pueda ir. Tiene la opción de ir y es muy recomendable que vaya, pero en el momento que tenga algún compromiso, algún trabajo, algunas otras tareas que pueda desempeñar, puede faltar a ese rezo, pero en el caso del hombre no. Debe de dejar su trabajo, debe de dejar sus compromisos, debe de dejar sus preocupaciones y sus ocupaciones y debe dirigirse a la mezquita para responder a la llamada de Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. O creyentes, si se convoca a la oración del viernes, acudid y abandonad vuestros comercios y vuestros asuntos mundanos, ¿no? Entonces no es nada sexista en ese caso. En el caso de la separación entre hombres y mujeres en las mezquitas, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no existía esa separación. Sí, las mujeres rezan atrás por una cuestión muy obvia y la separación en la actualidad es por tema de organización más bien y no es por cuestiones jurídicas. Tenemos las imágenes ahí de la sagrada mezquita del Haram y no hay separación salvo en determinados lugares. En el Sahat al-Mataf, no en la explanada del Tawaf, se puede desarrollar la oración de forma digamos, natural. Y si es algo obvio y lógico que en un centro de culto o en un lugar de culto, en una oración, en un acto de adoración, de espiritualidad, que no haya ese contacto carnal, físico entre los dos sexos y que ya que la oración incluye unas inclinaciones, unos movimientos y habrá roce, entonces se opta por separar entre cada grupo, pero que estén en una sala y los hombres en otra, aislados, separados por una tela, sin una tela. Esto es una cuestión que se ha ido introduciendo según las necesidades y según los contextos culturales y tradicionales. Barakallahu Fik, hermano Tawfiq, te dirijo la misma pregunta, algo que añadir, inshallah. No, esto se ha hecho a base de una lectura un poco ya preconcebida de unos juicios culturales. Yo creo que la imagen mental, lo que dice nuestro ulama al-tasawwur, al-hukm ala shay far'un min tasawwur, aquí la imagen ya mental que hemos puesto de la igualdad y de las diferencias y de las separaciones. En el caso, pues uno ya tiene unos patrones culturales de otra cultura, otra civilización y quiere que el resto de las culturas, pues que se rige a sus mandamientos. Yo creo que la igualdad no es en las mezquitas que sean en la misma fila ya somos iguales o no somos iguales. Estamos dando unos conceptos que no se basan ni sobre conceptos lógicos y mucho menos sobre la realidad. Si viajamos a Marruecos, en mi ciudad, por ejemplo, que es una ciudad pequeñita, pues hay mezquitas que las mujeres están por encima de los hombres. Nosotros estamos abajo. Otras mezquitas, por razones un poco urbanas. El piso de arriba. Exacto. Hay mujeres que están adelante, nosotros estamos detrás por otra planta o tal. Esta lectura yo creo que es más organizativa, no es legislativa. Por estar o no estar no significa que los hombres son mejores o peores o las mujeres son peores o mejores. Sí. Es decir, la forma en que estén repartidos espacialmente no... Organizativa, no para la comunidad de cada uno. El concepto es la salat, es la ibada, el culto y mucho más de una lectura así sexista de la religión islámica. Hoy incluso hasta decir sexo masculino o femenino ya está pasado de moda, ahora es el género. Sí.
Barakallahu fik. Otra pregunta que nos llega de una hermana que se llama Saida, nos dice, mi madre está enferma del corazón, tiene alguna enfermedad cardíaca, le pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala la sane, y está tomando diferentes tipos de tratamiento, no especifica qué medicamentos está tomando, eso sí. Era por ella, si puede hacer Ramadán o no, por favor hermanos, contestadme cuando podáis. Necesitaríamos más detalles a nivel de respecto a los medicamentos que está tomando, ¿no? Y luego el estado de salud. Si el problema está en el ayuno, que no puede ayunar porque el ayuno en sí, el no comer, el no beber, el no ingerir, digamos, alimentos y aporte nutritivo le afecta y tiene consecuencias sobre su enfermedad crónica, que es algún tipo de patología cardiovascular, eso sería otra cosa. Pero si es simplemente el tratamiento, nos tiene que especificar si es un tratamiento vía oral, si son parches transdérmicos, si son comprimidos, digamos, flash, que es bucodispersables en la boca, y el componente de esos medicamentos, porque algunos sí que anularían el ayuno y otros no. Muy bien, antes de pasar a otras preguntas que nos llegan a través del Facebook, que son bastantes, les recuerdo el número de teléfono que tiene aquí arriba, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y el coste de la llamada es un coste normal a cualquier teléfono nacional. Nos han llegado algunas preguntas a través del servicio de mensajería, y aprovecho a recordarles a ustedes que pueden enviarnos sus preguntas a través de mensajes de texto al número 25588, 25588, ponen CTV en mayúsculas, CTV y seguido de espacio y su pregunta. Algunas de estas preguntas, algunas son muy genéricas, otras muy concretas. Una nos dice, quiero saber qué es el Islam, ¿qué es el Islam? ¿Le podemos un poco dar a esta persona una definición muy escueta, digamos, del Islam, muy resumida? Es la respuesta de toda una vida. Yo creo que es... Sí. El Islam, desde su, digamos, raíz lingüística, es entregarnos. La sumisión quizás tiene una connotación, pues la entrega a nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, y de ahí, pues, para adorarle, en el sentido amplio de la palabra adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, según sus mandamientos en el libro sagrado, el Corán y la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como fruto y consecuencia que seamos mejores personas, que no hacemos daño a nadie. Ser musulmán, paz, pacificador. Hay un hadith en ese sentido. Hay un hadith, el mejor musulmán, cuando le preguntaron a nuestro mensajero la paz de Allah sea sobre él, dijo, el mejor musulmán es aquel que todo el mundo, y la versión del imam Ahmad, o todos los musulmanes, y la versión del imam Muslim al-Bukhari, están a salvo de su daño físico, se refiere a la mano, o su daño moral, que es la lengua. Pues estos tres conceptos, en las creencias, un corpus de creencias, y luego prácticas, siguiendo el Corán y la Sunna, y el fruto es la moral y la ética. Sí, barakallahu fik, me parece una definición muy buena de lo que es el Islam. Pasamos a otro, digamos, a otro mensaje que realmente es un poco confuso. Dice, ¿por qué los musulmanes se pueden casar con 4 esposas si Adán y Eva eran una sola pareja? No sé si es una pregunta digna de responderle, pero bueno. La analogía aquí no tiene fundamento, ¿no? Comparar, hacer una analogía, hacer guías entre nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, que solamente existían como origen de la creación los dos, y luego hablar de un precepto que es posterior, que no es nuevo en el Islam, que no es único y exclusivo del Islam, sino de todas las religiones y de todas las otras culturas e ideologías, es totalmente, digamos, desafortunado, ¿no? El precepto de la poligamia en el Islam es regido según unas normas y unos requisitos que no responden a esa comparación. Barakallahu fik. Otra pregunta nos dice, en mi pueblo no existe una carnicería halal, y la carnicería más cercana está a una distancia que le resulta muy incómoda a esta persona, ya que no tiene coche, etc. Dice si puede consumir, digamos, la carne sacrificada por la gente del libro en este pueblo. El tema ya lo hemos, me parece, lo hemos tratado en varios capítulos. Mi opinión, pues ya lo he explicado varias veces. Lo mejor, lo correcto, tiene que acudir a una carnicería islámica, según pues la Sharia,
Dos, pues tenemos alternativas en el pescado, pues un menú vegetal. En el caso si llega este señor que le encanta la carne y no sé qué, pues se respeta, se toma en cuenta la opinión de la carne de la gente del libro con todo el debate jurídico que hay. Hombre, si come mucho pescado, a lo mejor le salen escamas. No, pero seguro que al lado del pueblo hay otras soluciones. Cercano, Sí. la gente, yo conocía gente que el fin de semana viajaban para comprar y hacían otras soluciones. Pero es que plantear el tema como o la carne o nada, no creo que es la realidad. Algo que añadir aquí, Mohamed Puede Said. perfectamente optar por las carnicerías de su pueblo, aunque no sean islámicas. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono al hermano Yazid desde Barcelona. Assalamu alaikum. Hermano Sí, Yazid. alaikum assalam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Sí, tengo una pregunta. Ahora en el mes de Ramadán en Barcelona tenemos Salat el Maghreb a las 9:30 y Isha a las 11:30. Y hay alguna mezquita que adelantan, por ejemplo, media hora Salat el Isha a las 11. Si podemos hacerlo nosotros en nuestra mezquita, por ejemplo, adelantar Salat el Isha media hora antes. Que toca a las 11:30, se lo podemos hacer a las 11. A las 11. Porque hay la gente que trabaja y Salat Tarawih y todo esto, si es jaiz. Muy bien. Esa es Ha la quedado pregunta. clara. Sí, sí. Muy bien. Inshallah, enseguida le respondemos. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Vale. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hermano Mohamed Said, adelantar el Isha en este contexto del mes de Ramadán. ¿Qué podemos decir? No simplemente en el contexto de Ramadán, esto es una opción que optan por ella varios hermanos, haciendo el cálculo de 1 hora y media como máximo entre lo que es el ocaso y entre lo que es Maghrib al-Shafaq al-Ahmar, lo que es digamos, cuando desaparece, digamos, esa rojez del ocaso y entramos en la oscuridad de Ese la color noche. rojizo del cielo. ¿no? Eso es. Ese cálculo no es exacto según para qué zona estamos hablando, ¿no? Según en qué línea estamos, para, digamos, los países del norte de altitud, África, ¿no? Eso es, los que están en esa línea, sí se respeta esa regla y coincide, ¿no?, a lo largo de todo el año, pero cuando ya empezamos a subir, digamos, para arriba, ¿no? Entrando, digamos, en España, hacia el norte, ya el cálculo cambia y no es tan ajustado, ¿no? Aquí los hermanos, por la necesidad y tal como lo comentó el hermano Tawfiq anteriormente, teniendo en cuenta el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el hadith de Abdullah ibn Abbas, el Sahih Muslim, que nos da ese permiso, sobre todo ahora que es el mes de julio, que va a ser el día más largo y prácticamente la noche muy corta y hay poca diferencia entre el Isha y tenemos que celebrar el Tarawih, teniendo en cuenta el aspecto del jam' y no el aspecto de adelantar el tiempo antes de su hora. El tiempo del Isha es las 11:30. No podemos rezar media hora antes, pero hacer el jam' sí podemos hacerlo, aunque sea con un retraso de dejar ahí un hueco del iftar, etcétera. Tienen que juntarlo, pero siempre que sea una cuestión consensuada entre todos los hermanos y que lo consulten entre todos y que sea algo consensuado, al menos en ese... para que no crea discordia. Si es la única mezquita en el pueblo, si hay varias, lo tienen que consensuar entre todas para que no haya, digamos, esa división. Una mezquita reza a tal hora y otra reza a tal hora. Insisto, adelantar la oración antes de su tiempo haciendo ese cálculo es erróneo, porque los horarios que tenemos fijados son constatados y no se recurre a otros salvo por recomendación de expertos, astronautas, aquí debe de ser un cálculo específico, ¿no? De la mano de gente especialista en el tema de la astrología, ¿no? No cualquier persona puede hacer el cálculo. Astronomía, perdón. No cualquiera de nosotros puede hacer ese cálculo, pero considerarlo como llama para esa necesidad de que hay poco tiempo, poco margen y lo que se alargaría el rezo con el Tarawih, juntar el Maghrib con el Isha dejando un hueco para el Iftar y así juntarlo, si lo consensuan entre ellos y están totalmente de acuerdo, pueden optar por ello, inshallah. Barakallahu fik, hermano Tawfiq, ¿algo que añadir, inshallah? Sí, esto es lo que ha mencionado el hermano, yo creo que lo he vivido, es lo que hacen los hermanos durante todo el año, el horario se sigue pues lo que está fijado por Rabitat al-Alam al-Islami, por la Liga Mundial de los Países Islámicos. Y esto es lo que ahora mismo está en aquellos relojes que se venden. Pero cuando llega el verano,
sin avisar, como ya mencionó el hermano Mohamed, el consenso de la comunidad, sin avisar, cambian el reloj y ponen el horario según Ummul Qura, según el horario de Mecca. Esto es un poco, son cosas serias. Sí, sí. Y la mejor solución en este caso es la fatwa del Consejo Europeo, que es ir a un hadith correcto, que es el jama', juntar los rezos. Barakallahu fik. Te dirijo una pregunta que nos llega desde Panamá. Desde Panamá. Nos dice lo siguiente. Una pregunta desde Panamá. Saludos para todos. No soy cristiano, ni musulmán, ni mucho menos ateo, nos dice. Creo en Dios, que es el único Dios de los cielos y la tierra, y mi pregunta es si las leyes que tienen en el Islam, las leyes que tenemos en el Islam, se refiere al fiqh quizá, fueron reveladas por el profeta o por personas que solo estudiaron el Corán y dijeron esto se hará así para y por el profeta, la paz y las bendiciones sean sobre él. Nos añade buen programa, siempre lo veo y aprendo y edifica mucho. Pues agradecemos a este señor de Panamá, Sí. que por lo menos somos hermanos en la humanidad. Por supuesto. Esto ya es algo pues, que sumamos. Las leyes islámicas, la legislación islámica, pues son dos cosas. Una que es las fuentes de estas leyes shar'iyya son divinas por doble. Una, porque la raíz es el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, y dos, la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad, la paz sea con él. El Corán es de primer nivel, la sunna es de segundo nivel, pero teniendo, recalco que la sunna también es revelación. Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero no habla por sí mismo, no habla desde sus pasiones, sino habla o comenta, transmite lo que le ha sido revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Dos, las explicaciones, las interpretaciones se han hecho por los primeros nobles compañeros, teniendo presente Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que él ha aprobado, ha consensuado, pues también es legislación islámica, siguiendo pues el paso de los tiempos, nuestros grandes eruditos y sabios también han elaborado todo un corpus jurídico, lo que se llama el fiqh al-islami, o la jurisprudencia islámica. Pues ahí pues tenemos de todo tipo, tenemos cosas que se han acercado a las dos fuentes sagradas por excelencia, el Corán y la Sunna, y tenemos pues un debate, tenemos divergencias, y esto es la grandeza del Islam. Hay cosas que son fundamentales, incambiables, inmutables, y hay otras cosas que se dejan al esfuerzo intelectual con los mecanismos islámicos de nuestros sabios, teniendo en cuenta las reglas y las condiciones de las ciencias y las disciplinas islámicas. Barakallahu fik. En cuanto a uno de los mensajes que nos han llegado preguntando, un hermano creo desde Ceuta preguntando si puede ejercer de militar, le refiero a otro programa en el cual se planteó la misma pregunta y se trató aquí con bastante tiempo, que creo que es el programa número 7, si no recuerdo mal. Así que simplemente referirse a ese programa. Una pregunta muy interesante me parece, hermano Mohamed Said, que es de un hermano que nos dice lo siguiente. Son varias preguntas, perdón. Mis preguntas son las siguientes. ¿Debe una persona después de bañarse hacer el wudu, es decir, después de hacer el ghusl, hacer el wudu, que es la ablución, o ya con el baño basta? ¿Qué le podemos decir? Hay que tener en cuenta dos aspectos aquí que mencionan nuestros sabios. El ghusl, ¿no? El baño ritual, el baño integral, la ablución mayor. Lo que elimina es el atributo de la impureza mayor, lo que es el hadath al-akbar. Sí. Y el hadath al-asghar, El estado de impureza. Y el hadath al-asghar se incluye en el hadath al-akbar. El atributo y el estado de la impureza menor entra en el estado de la impureza mayor. Entonces, pero aquí nuestros sabios diferencian entre dos tipos de ghusl. El ghusl al-wajib y el ghusl al-sunni. Cuando es un ghusl wajib, obligatorio, significa que a través de ese ghusl eliminamos el hadath al-akbar y por lo tanto entraría automáticamente el hadath al-asghar. Pero cuando no estamos con janaba y no estamos con el hadath al-akbar y hacemos ghusl sunna, por ejemplo, el ghusl del viernes o el ghusl del Eid o el ghusl mustahab porque queremos hacerlo, pero en ese caso por higiene, pero con la intención de que sea un baño ritual, ¿no? Pero no eliminamos el hadath al-akbar, no tenemos hadath akbar ni siquiera para que entrase. Aquí los sabios que precisan, ¿no?
o determinan que el hadath al-asghar entraría con el hadath al-akbar, exigen que sea un ghusl wajib, ¿no? Que sea obligatorio. Sí. Ghusl janaba, Para recuperar el estado de pureza mayor sí. y por lo tanto incluiría la impureza menor. Y otros que, digamos, consideran que cualquier ghusl automáticamente incluye la ablución. Y hay que diferenciar entre un aspecto que el wudu que hacemos como parte de los actos recomendables en el ghusl, eso no es el wudu, ¿no? Eso es una práctica de sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro del ghusl. Si hacemos el ghusl sunni, tal y como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluye unas pautas. Una de ellas es hacer el wudu al principio y dejar los pies al final, o en una riwaya también incluirlos. Pero los pilares del ghusl es an-niyya, la intención, y hacer llegar el agua a todo el cuerpo. Una vez que hacemos el ghusl ritual con esa intención, entraría también el wudu y no haría falta hacerlo de nuevo. Barakallahu fik, y también les refiero al programa de prácticas del Islam en el cual se trató estos temas de la pureza en el Islam, la higiene y la pureza en general. Se trató un tema del ghusl, si no me acuerdo mal. Si no recuerdo mal. Nos dice también, ¿es halal comer carne de conejo? ¿En el Islam se puede consumir esta carne o no, hermano Tawfiq? Pues sí, el conejo entra en los animales que son comestibles. Sí. Y nos añade, ¿es haram rezar con gafas? Es un poco, digamos, curiosa la pregunta. ¿Gafas de sol o...? Gafas de sol de o... vista. Sí, no especifica. No pasaría nada. No afecta en absoluto el llevar, digamos, complementos de ese tipo en la oración. Barakallahu fik, hermano Tawfiq. Un hermano nos pregunta si cualquier producto del mar, cualquier, digamos, carne que extraemos o de pesca, etcétera, es halal en el Islam. Pues partiendo desde la aliyya, lakum ta'amul saydul bahri wa ta'amuh, y partiendo desde el famoso hadith de nuestro mensajero Muhammad, la paz sea con él, al-bahr, el mar, es aquel que todo producto pues, que sale del mar es halal, es permitido, lícito para nosotros. Y teniendo pues la opinión de los malikis y los shafi'is, que todo lo que sale del mar es halal. Es halal. ¿No hay divergencia en este caso? La escuela Hanafi y la escuela Hanbali pues debatió sobre tipos de animales del mar. Sí. Crocodilo, la serpiente, cocodrilo, sí. La rana y cosas por el estilo. Claro. Pero basándonos sobre la aliyya que ha sido clara, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su hadith, todo lo que sale del mar para nosotros es halal, pues Muhammad sallallahu alaihi wasallam es quien tiene que transmitir y aclarar, pues si fuera de tan estado, haram es un estado muy, muy fuerte. Si el profeta no se ha pronunciado en estas cosas, se respetan los ijtihad de nuestros sabios, pero yo me inclino personalmente por la opinión de los malikis y los shafi'is. Tenemos otra pregunta que nos dice, es un poco confusa. Salamu alaikum wa rahmatullah, hermanos. Tengo un novio que es musulmán, es de una hermana. Dice, tengo un novio que es musulmán y no reza, y le he dicho que si no vuelve a rezar, no nos podemos casar. Y nos dice, ya sé que es haram tener novio, es decir, ella es consciente de esto, y me gustaría casarme, pero no sé si estoy haciendo bien al poner esta condición antes de casarme. Gracias, hermanos, y assalamu alaikum. Está haciendo mal al tener novio. No creo que esté consciente de que es haram, porque si está consciente, o si es consciente de que es ilícito y es prohibido, digamos, el noviazgo y las relaciones extramatrimoniales antes y después antes del matrimonio y fuera del matrimonio, pues no está en lo correcto, ¿no? Antes de hablar de si puede ponerle como condición rezar o no, tener una relación con el otro sexo fuera del marco matrimonial no es aprobado islámicamente. Una pregunta que nos acaba también de llegar a través de SMS nos dice lo siguiente: su marido, es una hermana, su marido tuvo un accidente grave de tráfico y quedó inválido, es decir, recibió una indemnización al principio y luego recibe una pensión constante por este estado de invalidez. Nos pregunta si
digamos, beneficiarse de este dinero, tanto de la indemnización como de esta pensión, es halal en el Islam? Pues sí, teniendo todo un sistema de seguridad social que se basa sobre nuestras contribuciones de todos nosotros los ciudadanos, pues en este caso pues es un derecho suyo, pues de todos los ingresos que nosotros somos el conjunto de los ciudadanos que estamos atribuyendo al bienestar de este país. Nos preguntan también si deben sacar zakat por ese dinero. Esto se contemplan las condiciones que ha puesto el hermano Mohammed Said. Zakat, por definición, para que todo el mundo sepa, es algo que nos sobra. Primero, el Islam contempla nuestras necesidades personales del hogar, de la familia, de los hijos, del alquiler, del coche. Y si nos sobra algo y lo tenemos ahorrado y pasa a un año lunar después de llegar al mínimo imponible, ahí se contempla la pregunta de la hermana. Barakallahu. Tenemos una llamada, nos llama el hermano Boumediene desde Barcelona. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermano. Bienvenido, muchas gracias por el programa. Barakallahu fik, hermano. Un saludo a hermano Tofek, que soy de Granollers, que ya estamos... Es paisano vuestro. Sí, es paisano. Me alegro, es verdad. Una pregunta. Aquí en Canovelles hay dos mezquitas. Sí. Una adelantan el rezo sobre a las 11 menos 20. Ajá. Y la otra el rezo puntual. Sí. Entonces yo quiero saber si es lícito o hay mucho medaje, no lo Sí. sé. No... ¿Esto lo hacen durante todo el año o simplemente durante No, solamente cuando llega el verano. el verano? Simplemente durante ese periodo. Vale, Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta? No, nada, muchas gracias. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam, hermano. Bueno, es muy parecida a la pregunta que Sí. hemos tratado antes. ¿Qué le podemos decir al hermano? Lo Boumediene? mismo que hemos dicho antes, adelantar el rezo antes de su horario y jugar con los horarios cuando nos apetezca, eso es totalmente prohibido. Optar por el jama', por necesidad y por el consenso de los hermanos, teniendo en cuenta evitar las discrepancias, las divisiones, el separar a la comunidad, sí sería posible, pero jugar con los horarios del rezo, porque los hermanos a lo largo, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, a lo largo de todo el año respetamos el calendario y cuando llega ese mes acortamos media hora para que un grupo rece con nosotros y otro grupo rece en la otra mezquita. Si optan por el jam', es lícito y es aprobado por el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tiene que ser a través del consenso, ya que no va a ser esporádico, sino va a ser durante todo el mes, lo tienen que aceptar todos los hermanos de la mezquita. Pero si es adelantar el horario antes de su tiempo, no sería lo correcto. Barakallahu fik. Una pregunta que nos llega a través del SMS, pero tengo una pregunta también muy parecida, y es el rezo en casa de una mujer. ¿Tiene que llevar calcetines? ¿Tiene que llevar los pies cubiertos o no? Durante el rezo en su casa. Este tema lo hemos tratado Sí. sobre los pies. Hay una gran polémica, divergencia de opiniones entre nuestros sabios. Si es obligatorio pues, para las mujeres cubrir sus pies. La escuela Hanafi, en este caso, su opinión es muy conocida, que no es obligatorio. La polémica, ¿por qué surgió? Para que nos entendamos, no hay un texto coránico y mucho menos un hadith que nos dice de una manera clara, explícita, que las mujeres deben cubrir. Tenemos un hadith de Salama, nuestra madre, la madre de todos los creyentes, pues dejaba su ropa larga, su abaya o su... Sí. Y cuando pues hacía sujud, esta ropa pues bajaba por todo su cuerpo. Sí, Si le cubría todo. Y ahí donde está la divergencia. Si la hermana opta por cubrir, no pasa totalmente nada. Si la hermana opta por no cubrir, pues teniendo también pues la opinión de la escuela Hanafi, que más o menos Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lo ha quizás adoptado. Sí. Hermano Mohammed Said, ¿en la misma línea? No, en la otra línea. Barakallahu. Hadith del Asma radiyallahu anha, ¿verdad? Con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le dijo la mujer cuando llega a la pubertad solamente puede descubrir las manos y la cara, ¿no? Sí. Y al-Muhrima también tenemos hadith de aquella la tantaqibu al-muhribatu wa la talbasu al-quffazayn. Y eso la mujer que está haciendo el hajj solamente se le permite, en el caso de que lleve niqab, descubrir la cara y la mano, ¿no? Y sería optar por la opinión de que también tapar los pies, tanto en el rezo como fuera del rezo. Barakallahu fik. Bueno, otra pregunta acerca del ayuno en Ramadán. Nos dice una hermana, Amal, nos dice: mis preguntas son las siguientes. Inshallah, empezaré el ayuno de Ramadán aquí en España,
pero tengo pensado ir a Marruecos para pasar ahí los últimos días del mes y pasar el Eid, el día después de Ramadán con su familia ahí. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo debo empezar y terminar el ayuno? ¿Lo empieza y lo termina con España o lo termina con qué país lo empieza y lo termina? Lo preferible sería que el mundo musulmán se ponga pues, de acuerdo en una fecha, así al inicio o al final, pero lamentable por nuestra situación política, sobre todo, según mi entender, tenemos este tipo de problemas con todo el auge tecnológico y tenemos todavía estas preguntas. Lo mejor, teniendo en cuenta todas las opiniones, sobre todo yo me inclino en las opiniones de nuestros sabios actuales que contemplan este asunto, este problema, siempre debe respetar dónde está, para que no solamente el ayuno como algo ibada y culto, pero también los propósitos generales de la fiesta, de la ibada, pues si ha empezado el ayuno aquí en España y se va a otro país, en el contexto, pues quizás, ha mencionado Marruecos, ¿no? Sí, en este caso sí. Normalmente tenemos una diferencia de un día. Sí. El caso, pues si nos ponemos de acuerdo en el final, pues sería pues lo mejor, y teniendo en cuenta que el mes de Ramadán es 29 o 30, pues no debemos ayunar 28 y mucho menos 31. Exacto. Estos son más o menos los marcos jurídicos que han debatido nuestros sabios. Si ella baja a Marruecos y aquí hemos ayunado 29 días y Marruecos han añadido un día más, todavía está en el margen legítimo jurídico 30 días, que ayuno con ellos 30 días porque está, digamos, en el margen que ha marcado el Islam. El contrario es quizás será si viene por aquí. Si viene de... Si ha empezado, pues la misma pregunta la podemos plantear a la inversa. A la inversa. Empieza Ramadán en Marruecos y llega aquí. Puede caer con el problema de ayunar 28 días. Un día de menos. Un día de menos. Lo mejor será en este caso, pues tenemos dos opiniones. Que haga el Eid con la Umma y todos los musulmanes y recupera el día que le falta. Sí. Y tenemos la otra opinión que no, pues que todavía no ha cumplido por lo menos 29 y pues por lo menos puede acudir con la fiesta con los musulmanes, pero en ayunas. Son dos opiniones, se contemplan con mucho detalle. Barklofik, hermano Mohamed Said, en la misma línea, Barklofik, otra hermana nos pregunta lo siguiente, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tengo una tía cuyo marido estuvieron siempre obteniendo dinero haram, dinero ilícito, con el cual se ha construido su casa y hay días en los cuales ella nos manda aperitivos, dulces, etcétera, comestibles, pero me privo de ellas, de esos productos, porque en base a que su dinero es haram, ella ha obtenido todo lo que tiene y deseo que seáis el sebab, el motivo por el cual Allah subhanahu wa ta'ala me ayude y me aclaréis esta duda que tengo. ¿Qué le podemos decir? ¿Puede comer de esos regalos, etcétera, o no? Esta pregunta tiene dos aspectos, un aspecto jurídico y otro, digamos, educativo, ¿no? Estamos hablando de unos parientes, ¿no? Familia, una sobrina, sus tíos, sabe a ciencia cierta que su sustento está basado sobre una actividad ilícita y tiene una base ilícita. Sabemos que jurídicamente al-haram la yata'allaqu illa bidhimmatin wahida, que las pertenencias ilícitas son responsabilidad solamente de la primera parte, la parte que se implica en ellos directamente. Cuando pasan a otra posesión, cuando pasan a la otra parte, tienen otro juicio. Tenemos el hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, cuando le pregunta a un sahabi sobre un regalo de una persona una invitación de una persona que su sustento se basa sobre riba, y le dice a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda: laka mahnahu alayhi ithmuh. Tú disfrutas de esa invitación y él se lleva la responsabilidad y la carga moral. Y tenemos el hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aceptó el regalo de una judía, sabiendo que los judíos también practican unas transacciones financieras ilícitas en ese caso. Pero también tenemos el aspecto del wara, ¿no? De el ser cauto y y tener cautela a la hora de aceptar un sustento legal o ilícito. En el caso educativo, si esa sobrina, a través de rechazar esos regalos
y a través de rechazar ese intercambio, ¿no? digamos, de regalos, va a llevar a que reflexionen y que corrijan, digamos, su actitud y que se arrepientan y que cambien, inshallah ta'ala, de sustento, sería lo recomendable. Si rechazarlos y no aceptarlos va a llevar a lo contrario, lo tiene que contemplar de esa manera. Ella no tiene una responsabilidad jurídica porque no le implica esa ilicitud de ese sustento, los responsables son sus tíos, y ella tiene que ver esos aspectos. Si ella se siente cómoda, si por cautela lo quiere evitar, lo puede aceptar para que no haya ese rechazo, pero luego que no lo consuma, pero si lo consume tampoco pasaría nada. Si el rechazarlo va a llevar, digamos, a una consecuencia positiva, que opte por ello. Ella tiene que valorar la actitud, inshallah ta'ala, por la parte educativa. La parte jurídica tiene varias vías y una de ellas es la que hemos mencionado. Jazakallah khair. Tenemos al teléfono al hermano Rashid desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Solamente quería hacer una pregunta, por favor. Sí. Es que tengo una niña que va al cole y lo que pasa es que se queda ahí en el comedor. Y claro, pues le dan carne de pollo y de ternera, eso. No sé si es haram o tengo que traer a casa o... Muy bien. ¿Alguna pregunta más, hermano? No, barakallahu fik, solamente. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bueno, la pregunta creo que es bastante clara, que lo podemos, digamos, recomendar al hermano. Tiene su hija en un colegio público, quizá, y dentro del comedor le ofrecen pollo, ternera, que no necesariamente es halal. ¿Qué hace? Pues No es necesariamente según el rito. Sacrificado según el rito musulmán, para ser más específicos. estando en un país de derecho, como es el caso de España, y queremos pensar por una vez que somos ciudadanos con nuestra plena ciudadanía, derechos y deberes, pues hay toda una ley orgánica, 26/92, que contempla, que estipula en uno de sus artículos, pues la carne, la comida halal en los centros docentes públicos. Pues el hermano en este caso pues debe, en un estado de derecho, siendo ciudadano español, pues que habla, que dialogue con el centro escolar, con la AMPA, con los, digamos, ciudadanos que comparten su opinión, no solamente necesariamente musulmanes. Yo conozco gente, pues por higiene, por salud, que opte por el diálogo, por el convenio con los responsables del colegio, que tengan en cuenta su libertad religiosa, sus convicciones religiosas, porque estamos viviendo en una sociedad multicultural, multireligiosa, y esto es la grandeza de la democracia, que también a reconocer las diferencias culturales y religiosas. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? En la misma línea, en este caso, ¿no? Por ser una cuestión de derecho, ¿no? Sí. Jurídicamente podemos hablar de si es halal o si es según el rito musulmán, esto es otro aspecto, pero sí, en este caso hablar de que los musulmanes tienen que exigir sus derechos para que entren aquellos hermanos también que no optan por la otra opinión. En este caso es un derecho suyo que está estipulado por el convenio y por los acuerdos del 92 y por la ley que ha mencionado el hermano Tawfiq. Está en su pleno derecho de exigir el derecho de su hija a que tenga su menú acorde a las condiciones que él vea oportunas, que se adecuan al concepto que él ve correcto. Jurídicamente sabemos de sobra que hay un debate y que cada uno pueda optar por la opinión que más se ajusta a su convencimiento. Nos quedan 2 minutos y tengo algunas preguntas. Opto por las más fáciles por la falta de tiempo, perdón. Nos dice la misma hermana que nos preguntó acerca de ayunar en España y en Marruecos, etc. Nos dice, ¿es posible hacer el wudú, la ablución, antes de que entre la hora de salat, de rezo, y rezar con ese mismo wudú una vez que entre el salat? No hay ningún problema, el wudú lo puede hacer con necesidad de rezo o sin, o por lo menos recitar el Corán. El wudú es válido para no sé cuántos rezos, salvo en la condición que se invalida por los... se queda nulo. Sí. Y luego nos pregunta, ¿es obligatorio rezar las 2 rak'ats o rak'ahs de la sunna del wudú para validarlo o no? Es decir, una vez haces el wudú, tienes que rezar 2 rak'ats para validar ese wudú. No, las 2 rak'at no son para validar el wudú, sino son sunnat el wudú, y al decir sunna es un acto recomendable y una tradición profética que no
es obligatoria. Si lo quiere hacer bien, si no, no pasaría absolutamente nada. Muy bien, Barakallahu Fikum. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedan algunas preguntas, inshallah, las aplazamos junto a las que nos vayan llegando esta semana a través de las vías que tienen ante ustedes. Inshallah, nos vemos el jueves que viene, pero no antes de irnos. Debo dar las gracias, como siempre, a mi derecha, Mohamed Said Aliz, Barakallahu Fik, por las aclaraciones, que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga, y a Tawfiq Sadr al-Harak, que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga, Barakallahu Fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y a ustedes les marco esa cita, inshallah, el jueves que viene, para seguir aprendiendo juntos acerca de este maravilloso din, esta religión del Islam y del fiqh, la jurisprudencia islámica. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que pasen una maravillosa semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا.